Gracias por participar de este espacio con nosotros. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante del área deportiva. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con los ponentes. Y al final de este webinar tendremos un obsequio muy especial que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a Alexandra Ibáñez y a Pablo Molina. Ellos son fisioterapeutas y serán también ponentes en nuestro diplomado internacional en rehabilitación deportiva, próximo a iniciar el 5 de julio. Colegas, bienvenidos. Muy buenas noches a todos, ¿cómo me les va? Un saludo a todos los asistentes y pues bueno, dispuesto a responder las preguntas o las dudas que cada uno de ustedes tengan para que se animen a esta formación. Así es. Bueno, como lo mencioné anteriormente, hoy vamos a abordar un tema o diferentes temas del área deportiva que seguro serán del interés de cada uno de ustedes. Bueno, ¿cómo la biomecánica deportiva impacta la actividad física y el deporte? Profe Pablo, no sé si quieres empezar. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, ¿cómo la biomecánica deportiva impacta? 100%, Catherine, 100% impacta, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a un deportista, se enfrenta a diferentes tipos de deportistas, de personas que practican deporte. Está el deportista consagrado, ese deportista de alta competición que vive del deporte, que entrena y exige su cuerpo para ganar o lograr algunos resultados. Está el deportista digamos, como de diario, como ese deportista que no es de élite, pero que su gusto por practicar deporte lo hace comportarse como tal. Una persona que entrena, que practica su deporte semanalmente, 3, 4 veces, por ese gusto que tenemos. Y un deportista de pronto que llamaríamos nosotros aquí en Bogotá, llamamos nosotros como ese deportista de fin de semana, que es el que tiene una jornada laboral muy extensa de lunes a viernes y que aprovecha el sábado y el domingo para hacer deporte. Y eso no significa que lo haga mal o lo haga bien. Entonces nos enfrentamos frente a eso, a esos tres tipos de deportistas. Para poder intervenir como fisioterapeutas en cada uno de ellos, la biomecánica es la ciencia que me permite diferenciarlos. ¿Cómo sí diferenciarlos? Si yo tengo al deportista de alto rendimiento, ese estudio de la biomecánica, de esa física aplicada al movimiento, me va a permitir a mí corregir un gesto deportivo, optimizar un gesto deportivo, optimizar un movimiento y con eso yo logro una disminución en el tiempo en el cual si estoy hablando de un atleta se traduce en una medalla, si estoy hablando de un futbolista se traduce en no aparición de lesiones, en una vida deportiva muchísimo más amplia. Si yo me enfrento al deportista diario, al que no es de élite, pero que le gusta, entonces desde la biomecánica controlo su peso, controlo su forma de hacer deporte, doy algunas recomendaciones, tendría las herramientas para hacerlo. Y un deportista de fin de semana, pues igual tendría un factor diferencial, pero estaría encaminado siempre a lo mismo. Entonces la biomecánica impacta completamente en estas dos áreas. Y hablando de actividad física, el ejercicio regular de ese movimiento que me produce algún gasto energético, si yo lo hago bien y no tengo dolor, seguiré haciendo actividad física y tendré todos los beneficios de la actividad física. Pero si no lo hago bien, si no tengo un profesional que me esté indicando cómo hacer ese ejercicio, cómo hacer esa actividad física, pues estaría incurriendo en procesos que me pueden llevar a un dolor
y me alejaría de estas dos áreas. Entonces, es importantísimo e impacta para mí un 100%. Perfecto. Bueno, pues completamente de acuerdo con lo que dice el profe Pablo. Digamos que agregaríamos también que nos sirve desde la actividad física, el deporte, para hacer todos esos análisis de movimiento, para encontrar esas pequeñas alteraciones y de allí también poder iniciar como los procesos de seguimiento al deportista, al usuario, a la persona aparentemente sana que quiera pues realizar la práctica deportiva. Y pues si nos vamos un poquito más a la fisiología, también hablamos de la importancia que tiene todo el tema del control motor, toda la parte neurofisiológica, fisiológica, que le da ese complemento para que, como lo decía ahorita el profe, no se genere ninguna lesión deportiva, se mejore el rendimiento y el usuario pueda dar cumplimiento a sus objetivos, a sus metas o a la necesidad que se tenga. Entonces, digamos que también comparto la opinión del profe y pues definitivamente, y hoy en día lo vemos, en la actualidad vemos cómo cada vez se analizan muchos más deportes, digamos que hace mucho tiempo solamente analizábamos técnicas de carrera, levantamientos, pero hoy en día otro tipo de deportes que están emergiendo también vienen siendo analizados desde sus puntos de vista biomecánicos para lograr esos tan anhelados primeros puestos a nivel competitivo. ¿Cuáles son los tipos de adaptación en el deporte? Ahí ya pueden, eso. Los dos peleando con el micrófono. Dale si quieres, Alexandra, y ya después sigo yo. Nos Bueno, vamos digamos, turnando de esa manera, si te bueno, parece bien. listo. Listo. Pero digamos que adaptaciones, si hablamos desde el punto de vista fisiológico, perdón, son innumerables. Y pues de allí también los beneficios que vienen sumados a ellas. Vamos a hablar en el diplomado de algunas adaptaciones para el deporte como algún tipo de modificación, ya sea morfológica o funcional, dependiendo pues de lo que se esté analizando en la temática. Las adaptaciones que se pueden dar de forma positiva o negativa en el individuo relacionado con los efectos del estímulo o los principios del entrenamiento. La adaptación rápida o aguda, crónica o lenta, de acuerdo a la velocidad en el proceso que se esté generando y el momento en la periodización en la que se encuentra el usuario. Una adaptación específica, procesos de desadaptación y readaptación, que ya pues en este punto lo vemos nosotros en el diplomado hablando un poquito en la dosificación y cuando conversamos un poquito dentro de las clases que surgen algunos casitos con la rehabilitación en cuanto al tema de los deportistas. Entonces, por eso hablamos de todos estos procesos de readaptación, que también ya existen muchos cursos y muchas certificaciones que los están ofertando para que nosotros como fisioterapeutas ya no nos quedemos solamente con ese rol, sino que vayamos un poquito más, vayamos al campo y generemos estas adaptaciones en los procesos de readaptación deportiva. Profe, todo tuyo. Listo. Complementando lo de la colega Alexandra, desde el punto de vista biomecánico también hay unas adaptaciones, y esas adaptaciones ¿de dónde salen? De la comprensión que nosotros tengamos sobre las cargas impuestas en nuestros diferentes tejidos, tema que vamos a observar en el diplomado. Entonces, hay cargas que se someten hacia el hueso, hacia el cartílago, el ligamento, el tendón, el músculo como tal, y esas cargas van formando o van adaptando a estas mismas estructuras una forma para ejecutar bien un movimiento, para ejecutar de forma óptima un deporte. Entonces van a haber adaptaciones desde el punto de vista físico sobre los tejidos acorde a la carga a la cual se le está imponiendo. Entonces son adaptaciones que son necesarias para el desarrollo
óptimo y normal, repito la palabra, de un gesto deportivo y que yo no vaya a sufrir algún tipo de lesión. ¿Cuáles son los principios y respuestas fisiológicas del ejercicio y el deporte? Bueno, dentro de esos principios, pues en el diplomado vamos a abordar algunos temas y esos temas son acorde a, a- a estos principios. Por ejemplo, un principio de economía del esfuerzo. Y eso lo voy a explicar de pronto con un ejemplo. Nosotros podemos observar varios tipos de jugadores, de deportistas en el momento de que están ejecutando su deporte. Soy muy de pronto apasionado con observar algunos encuentros de tenis y uno observaba en algún momento a un Rafael Nadal y a un Roger Federer y había una diferencia notable. ¿Cuál era esa diferencia? Habría en las imágenes de estos dos deportistas en los videos, Rafael Nadal jugaba supremamente bien, pero el desgaste físico era, mejor dicho, altísimo. Era un desgaste muy, muy alto. Cuando uno veía jugar a Roger Federer, era mucho más exquisito. Uno observaba el movimiento y el movimiento era mucho más puntual. Y las expresiones, el gesto, eran como más armónicos en ese momento. Entonces uno que empezaba a investigar como fisioterapeuta, cómo entrena Nadal y cómo entrena Roger Federer. Y llega a una conclusión que es, por ejemplo, el principio que les acabo de denominar, un principio de economía de esfuerzo. ¿Por qué? Porque Roger Federer, su entrenamiento era central y desde el centro hacia la periferia, eh, optimizaba ese movimiento, mientras que Rafael Nadal era un entrenamiento más periférico, que aunque tenía buenos resultados, pues se convertía o se podía observar un número más alto de lesiones. Entonces, de estos principios vamos a hablar y esos principios biomecánicos los vamos a tener claros, porque si yo lo comprendo antes de que pues, se presente una lesión, la evito. Pero si yo lo comprendo después de que presente una lesión, retorno rápidamente a ese deportista a su actividad deportiva. Pero yo aquí voy a decir algo y es que yo fui estudiante del profe Pablo hace algunos añitos y es increíble escucharla hablar. Te trae recuerdos. Sí, yo ¿De sé verdad? y yo decía, no, Ay, mira, la entrada, feliz, no me conoce. mira No, cómo no, es el mundo. sí, mira, ahora estamos compartiendo sala y todo. Eso es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Pues me alegra mucho, no te acuerdo, me vas a, No, obvio que no, profe. ¿Cuántos me vas a estudiantes? disculpar. No, han Pues pasado yo creo que millones. imagínate, yo todavía soy docente y no me acuerdo los de hace 2 años, Imagínate, pero, sí, no, pasa, pero, eso es cierto. pero de seguro, pues bueno, cuando hablaremos o algo, pues me acordaré. Muchas gracias por esas palabras. Me encanta, me encanta. Bueno, complementando entonces lo que dice aquí el profe Pablo, también hablaremos de los principios básicos, que son los que hemos visto como desde el pregrado, esos principios FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio, de acuerdo a las diferentes cualidades. Entonces, eso lo verán conmigo en el último módulo. Entonces, está subdividido por cualidades y por dosificación del entrenamiento. Hablaremos dentro de los parámetros de un deportista y de una persona aparentemente sana, una persona que hasta ahora quiere iniciar la práctica deportiva. Para nosotros es importante que, bueno, que cuando pues llegan a esas clasecitas de principios, si no los tienen muy claros, los revisen. Digamos que la literatura hoy en día los explica a través de ejemplos de una manera muy fácil. Y nosotros lo que queremos que ustedes entiendan es que sin estos principios no se van a poder dar ni respuestas fisiológicas adecuadas, ni adaptación, ni procesos de adherencia
a los programas de entrenamiento. Entonces hablaremos de individualización, periodización, sobrecarga, progresión de la carga, toda la importancia que tiene el trabajo de las cargas y como lo decía ahorita también el profe, de ese ahorro metabólico o ese ahorro energético que gracias a la biomecánica nos permite a nosotros identificar cuáles son esos criterios y esos puntos para trabajar otro principio que es la especificidad, multilateralidad, variabilidad, para que se pueda entender aún más cómo, pues al entrar el estímulo, sube a las aferencias, centros superiores y se genere una respuesta acorde con la necesidad del individuo. Perfecto. Bueno, acá, ¿qué importancia tiene la dosificación en el ejercicio? Considero que ya la hemos venido abordando, pues, como dentro de las respuestas que hemos estado brindando, o desean como complementar algo más. Sí, Kate, Sí, sí. reforzar. Sí, es importante también tener claro en esta parte de la dosificación los objetivos del usuario, la evaluación o la valoración que nosotros hacemos pues desde el punto de vista fisioterapéutico, pero también esos criterios o esas evaluaciones de forma más rigurosa con las cualidades y más detallada, entendiendo que la dosificación en el ejercicio físico es primordial y que cada persona necesita una planificación diferente, por más similares que seamos nosotros como individuos, por más características similares, porque tengamos la misma patología, porque nos haya ocurrido la misma lesión. Todos los programas de dosificación, planificación y prescripción deben ser completamente individualizados. Y también debemos tener en cuenta sobre todo a las edades más tempranas, los que trabajan o los que tienen la oportunidad de trabajar con niños, con esa primera infancia, porque están en un proceso de maduración motora. Entonces, desde allí queremos arrancar y encontrar todos estos talentos y explotar al máximo las cualidades, pero debemos pues tener en cuenta todo este tema de dosificación, ya que son más vulnerables a sufrir cualquier lesión física y ellos son los primeros que nos hacen abandono de los programas de entrenamiento y pues es un talento que podríamos estar perdiendo desde la infancia. Complementando lo que dice Alexandra, compañeros los que nos están escuchando, nuestra profesión y las profesiones afines se han encontrado con un sistema de salud que nos ha hecho olvidar esa dosificación. Y no solamente en la parte de dosificar como tal el ejercicio físico, sino también el ejercicio terapéutico, ese ejercicio que podemos observar en la rehabilitación deportiva. Entonces creo que entre Alessandra y los demás ponentes y yo vamos a rescatar eso con ustedes, a rescatar y a darle el valor de que nuestra profesión necesita y se merece. Si la ley de pronto no lo puede hacer, nosotros por ética, nosotros por trabajo no podemos abandonar esa dosificación. Como decía Alexandra, todos somos diferentes. La patología, existe un libro, existe una bibliografía sobre patologías, pero lo que no existe es sobre tipos de personas a las cuales están esas patologías. Entonces, creo que en este tema es importante y vamos, tanto Alexandra como los demás ponentes y como yo, hacer énfasis en el principio que habló Alexandra, que es el principio de especificidad. Todos los deportistas no son iguales, no todas las personas son iguales, y lo que nos hace a nosotros como fisioterapeutas profesionales del movimiento e independientes es esa valoración, esa anamnesis en la cual respetamos ese principio de especificidad y le damos a nuestros usuarios el tratamiento que él necesita, no el que le demos todo eso. Por eso nosotros ya no manejamos ni recetas ni protocolos, manejamos guías. Y las guías que nosotros manejamos nos da a nosotros el poder de tomar decisiones frente a un usuario y frente al proceso que vamos a llevar. ¿Qué factores son necesarios para la prescripción del ejercicio? Listo, dentro de los factores biomecánicos, entonces está, por ejemplo,
el tipo de ejercicio que está realizando o el tipo de deporte que está practicando, cómo está haciendo el ejercicio, es decir, nos vamos a registros gráficos, entre esos el video o la fotografía en ráfaga para saber cómo el usuario está practicando el deporte o cómo está ejecutando el ejercicio. Los factores antropométricos del usuario, todos esos factores individuales que de pronto podemos influir a través de la prescripción del ejercicio, pero que no podemos cambiar, como la talla, como la medida de los segmentos corporales, como, bueno, todas estas tomas que hacemos en antropometría. Si practica deporte en una ciudad como Bogotá, o practica deporte o ejercicio en una ciudad como Barranquilla, como Medellín o como Cali. Eso también nos da muchísimas herramientas para saber cómo prescribir el ejercicio. Si cambia constantemente de una ciudad a otra, si lo hace en un terreno o en otro. Entonces, todos esos factores son necesarios para la prescripción del ejercicio. Yo complemento también, incluyendo si tienen la posibilidad de realizar o de conocer o de recordar, la realización de los cuestionarios de preparticipación son importantes porque muchos de nuestros usuarios, deportistas, pacientes aparentemente sanos, omiten información en la historia clínica o en la anamnesis que uno realiza el primer día que se conoce con el usuario. Entonces, esos cuestionarios de preparticipación también nos dan como una ruta de trabajo para nosotros poder dosificar y prescribir. Sumado a eso, pues está la evaluación de las diferentes cualidades físicas respectivamente con sus test o sus baterías respectivas para saber y para tener un punto de partida con el usuario. Entonces, esas son como nuestras bases y en el siguiente escalón, pues viene también una pregunta importante. ¿Cuáles son los objetivos del usuario? ¿Cuáles son esos gustos, esos intereses? ¿Y cuáles son los hábitos que manejan? Entonces, el profe ahorita nos decía unos es si vive aquí en Bogotá o si vive en una altura diferente, si tiene algunos desplazamientos. Yo agregaría también hábitos alimenticios, hábitos deportivos, si hace o si no realiza actividad física, ejercicio o deporte, si hasta ahora va a iniciar. Tengo pacientes con 53 años que ahorita quieren hacer Ironman. Entonces, digamos que cuando uno se enfrenta a esas realidades, uno dice, wow, tengo que empezar desde cero porque pues el objetivo del paciente es terminar el Ironman, cumplir con todo, no lesionarse. Entonces, digamos que todas esas son esas basecitas que nosotros necesitamos para poder dar la prescripción del ejercicio. ¿Cuáles son las variables que condicionan un entrenamiento HIIT? Bueno, eso lo vemos nosotros al final también, al final del diplomado conmigo, pero creo que algunos de los profesores los mencionan. Este método HIIT como High Intensity Interval Training es entrenamiento de alta intensidad a intervalos que nos da periodos de descanso o no. Entonces, digamos que vamos a conocer el entrenamiento aeróbico y vamos a poder identificar esos métodos de trabajo continuos y discontinuos, entendiendo este como un método discontinuo. Entonces vamos a tener en cuenta las intensidades de trabajo, las duraciones del trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo que se da descanso entre serie y serie, el tiempo que se da descanso entre repetición y repetición, el volumen, es decir, que vamos a hablar también de todos los criterios que están inmersos en una sesión de trabajo, las condiciones ambientales, el estado funcional, el estado motor y el estado nutricional de nuestro paciente, obviamente pues sin ir a fondo desde el área de la nutrición, pero sí con algunas características claves que nos van a determinar y que vamos a identificar también con el HIIT, que también otros profesionales, otras literaturas lo mencionan solamente como entrenamiento de alta intensidad. Entonces vamos a hablar del continuo y del discontinuo. Entonces, esas van a ser las variables que vamos a tener en cuenta y las que vamos a aprender en el diplomado. Bueno,
volvemos a lo mismo, complementando entonces lo que mi colega Alexandra dice. Entonces, básicamente, en un HIIT, desde el punto de vista físico, voy a hablar de la inercia, de una ley, de esa ley de Newton. Entonces, entre, digamos, menos inercia o más control tengo yo del movimiento, pues menos presencia de lesiones puedo tener desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista osteocinemático y artrocinemático, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros como fisioterapeutas, en la aparición del HIIT, en estos escenarios donde tenemos entrenamiento funcional, nos ha traído muchísimo paciente. ¿Y por qué nos trae muchísimo paciente? Porque una prescripción del ejercicio lo hacen para 5 personas de diferentes condiciones. Entonces voy a poner un ejemplo ahí ya que ustedes me están viendo. El profe Pablo ya tiene una edad muy grande, muy avanzada, y cuando entra uno de estos escenarios, entonces lo ponen a la par de un joven de 25, de un joven de 22, de una mujer que está obesa. ¿Y cuál es el error de esto? ¿Sí? Que a los 4 nos están poniendo, a pesar de que yo, digamos, tengo sobrepeso, está la mujer también con sobrepeso, está el muchacho de 25 años y está el otro, nos pueden hacer la misma secuencia de ejercicios, el mismo intervalo, el mismo periodo de descanso. Pues al finalizar esa sesión de entrenamiento, el profe Pablo no va a volver, ¿sí? La mujer de pronto no vuelve y el muchacho está feliz. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas aplicadas al movimiento no se tuvieron en cuenta. Entonces nosotros lo vamos a ver en ese momento. Sí, todos los personajes, todos estos protagonistas o asistentes a este escenario cumplen con funciones, cumplen como con una normalidad entre los 4, es decir, se parecen mucho desde el punto de vista. Entonces yo ya voy a observar en este HIIT, voy a observar cómo pues realiza ese movimiento. Si lo está haciendo, no lo está haciendo bien. Me explico, diferente a las anteriores respuestas. Cuando vamos a hacer una sentadilla, no todo mundo tiene el gesto de la sentadilla, o algunos lo pueden tener, pero con una pequeña desviación hacia el centro o hacia la mitad. Imagínense, compañeros, que en un anterior diplomado, en un ejercicio que hicimos, los puse a hacer unos videos en sus casas, haciendo una sentadilla. Primero expliqué un snatch, que es un gesto de levantamiento de pesas, es un gesto deportivo, y los puse a hacer a todos con una escoba. Cuando empezamos a mirar los gestos dentro de nuestra clase y haciendo como ese análisis dentro de la misma, pues nos dimos cuenta que todos lo hacíamos diferentes y teníamos condiciones similares. Entonces esas son las variables que desde el punto de vista físico vamos a tener en cuenta basado en la ley, en la inercia. Profe, usted se fue muy lejos, los puso a hacer algo muy difícil. Un snatch no lo hace todo el mundo. Yo los puse a montarse en un balancín y no pudieron. Le subiste el grado de dificultad. Exactamente, Sí, profe, exactamente. te fuiste muy allá, o sea, les pediste algo que es algo muy deportivo. Bueno, y tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son las variables? Perdóname que estas ya se las realicé. Cuéntanos un poco sobre la adaptación y la supercompensación del entrenamiento propioceptivo. Bueno, Catherine, hay una, creo que, bueno, no sé, está escribiendo en el chat que el programa se lo pueden enviar grabado porque la conexión no le ha favorecido y lo mismo dice Javier. Entonces, de pronto entraron después. Entonces, para informarles Sí, que sí claro. está grabado. Eso se está grabando y ya yo les envié el link de asistencia, de ahí se registran y les brindamos como sé que la grabación de la clase. Perfecto. Entonces, creo que ojalá Javier y el compañero o compañera pues ya hayan escuchado la información.
Dentro del entrenamiento propioceptivo, la propiocepción ha, ha tenido una línea histórica bastante interesante y pues ya como Alexandra sabe y como ya todo el mundo está suponiendo, pues yo he vivido mucho esa línea histórica. Entonces, pasó de ser de cualidad física a capacidad motriz, a capacidad adaptativa, todo eso. Entonces, una de las capacidades que tiene el ser humano más, más difíciles como de prescribir. En ese caso sería la propiocepción. Es muy difícil porque pues igual está conectada a muchísimas otras cualidades. Lo que te podría decir con respecto a esta adaptación es que de acuerdo a ese periodo en el cual yo tengo ganancia en fuerza, en flexibilidad, todo eso, por una buena prescripción del ejercicio, por una buena prescripción o planeación del entrenamiento, la propiocepción se ve beneficiada. Entonces, si yo tengo mis periodos de descanso muy bien establecidos, si tengo a través de mi evaluación un cronograma para llevar a un deportista a un pico alto, la propiocepción se va a ver beneficiada. Yo la puedo trabajar individualmente, por supuesto que la puedo trabajar individualmente, pero tengan en cuenta que si yo trabajo fuerza, si yo trabajo velocidad, si yo trabajo equilibrio, coordinación, estaré de alguna manera incidiendo en la parte propioceptiva. Entonces, la propiocepción como capacidad la puedo entrenar, se ve beneficiada con nosotros y responde como las demás cualidades al mismo proceso, al mismo periodo de descanso, al mismo periodo de entrenamiento, al mismo periodo de trabajo. Sí, es cierto. Y pues aquí también como para complementar, se los mencionaba ahorita, yo los monté realmente en un balancín para hacer todo el tema de equilibrio, propiocepción, con lo que nosotros conocemos de tener los ojos abiertos, tener los ojos cerrados, obtener un obstáculo, activar miembros superiores con otro objeto. Y fue bastante graciosa la clase, creo que nos divertimos un montón, porque también desde el principio les decía yo a ellos, denme un ejemplo de un ejercicio propioceptivo. Y para todos era como, no, cerrar los ojos, cualquier ejercicio con los ojos cerrados. Entonces, digamos que desde allí también partimos en todo este tema del manejo, de la prescripción, de la propiocepción, y como le decía ahorita el profe Pablo, es que va de la mano con las cualidades. Es un poco difícil sacarlo aparte y trabajarlo de forma individual, pero se combina y se complementa con las demás, y de acuerdo pues a la pregunta en cuanto a la adaptación y la supercompensación, pues entendemos que si se genera un estímulo de forma correcta, que cumpla con los parámetros y las necesidades, se va a generar o se va a activar ese umbral de fatiga, lo que va a requerir que nuestro usuario, nuestro deportista tenga también esos periodos de recuperación, se dé la supercompensación, que también es uno de los principios del entrenamiento, que realmente si no se sobrepasa ese estímulo, ese umbral, perdón, pues no se va a producir ninguna adaptación. Entonces es necesario que esté prescrito, que esté dosificado, que esté planeado este tipo de entrenamiento y que de verdad se incluya, porque también, como le decía ahorita el profe, dentro de esa línea histórica muchas veces lo sacaron, y muchas veces dijeron pues que no hacía parte de la prescripción del ejercicio, que no debería trabajarse, en otro momento vinieron y dijeron que sí, y hoy en día lo vemos en un trabajo bastante fuerte, sobre todo en un deporte que es tan conocido por todos nosotros, que es en el fútbol. Entonces ya no solamente vemos a los deportistas haciendo trabajo con balón, sino que ya los vemos con balancines, con foot roller, los vemos con bandas. Entonces todo esto pues también ha cambiado esa percepción de los mismos entrenadores, de los mismos equipos, de los mismos deportes, y se han tomado el tiempo para analizar y para encontrar los beneficios de este trabajo en las diferentes cualidades o en las diferentes disciplinas deportivas. Y pues finalmente entendemos que la adaptación es una condición natural del individuo,
que se va dando de acuerdo a la progresión. Entonces, en la medida que vamos mejorando, que vamos entendiendo cómo la dosificación del entrenamiento va siguiendo su curso, va siguiendo su línea de forma normal, como lo decía ahorita el profe, en esa curvita o en ese ascenso que tenemos con ese deportista, pues vamos a ver la mejoría en el usuario. Perfecto. Bueno, como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo 5 de julio damos inicio al Diplomado Internacional en Rehabilitación Deportiva. Van a obtener un diploma internacional avalados por nosotros que somos Fisioterapia en Movimiento y el aval internacional que nos respalda, que es la IPTG, que van a certificar 160 horas de formación teórico-práctica. También van a tener acceso a nuestra nueva aula virtual. Es una plataforma de aprendizaje donde van a poder encontrar tanto el acceso para cada clase como las memorias, el material complementario, las grabaciones de cada clase y también un acompañamiento permanente del área académica. Por estar acá compartiendo conocimiento con nosotros, les brindamos un cupón del 35% de descuento. Redimirlo es muy fácil, ingresan al link que les compartí al chat. Cuando vean la casilla de cupón, colocan en mayúscula y sin espacio, rehabilitación 35 y continúan con la compra. Este cupón es válido solamente por 24 horas y también les vamos a obsequiar una certificación gratis en anatomía palpatoria. También los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, donde vamos a estar compartiendo mucho material de interés y pueden estar atentos a todas las certificaciones que tenemos en el momento. Nuevamente, Pablo y Alexandra, muchísimas gracias por compartir el conocimiento, que es lo más valioso, por estos espacios. Me encantó ese reencuentro sin querer. Yo digo que cuando lo hubiéramos planeado, no se hubiera dado. No, qué lindo, Sí. gracias. Pablo, y mira tú No. tantos años y la huella que dejas, eso es grandioso. Sí, eso veo, no, he sido afortunado de verdad porque no solamente con Alexandra, Manuela también fue estudiante mía, no, y me he encontrado con ellos desde el punto de vista profesional y es un agrado y tengo que ser muy agradecido con la vida porque, como dices, dejo huella. Sí. Espero a estos muchachos que estoy viendo conectados también dejar una huella y poder más adelante encontrarnos en este mundo de la fisioterapia, que es muy agradecido también. Así es. Bueno, una feliz noche y que descansen. Gracias, Kate, gracias. Muchas Chao gracias. Chao, Alexa, chao, Catherine, y hasta luego a todos. a todos. Chao.